Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Visionarte. Y bueno, pues el programa que les propuse el día de hoy, o el tema que les propuse el día de hoy, va a ser la Inquisición española. No la Inquisición papal, no la Inquisición de Roma, no la Inquisición episcopal, sino la Inquisición española. Son cosas diferentes, no hay que confundirnos. La Inquisición episcopal aparece en el siglo XII, posteriormente, a finales del siglo XII, principios del XIII, va a aparecer la Inquisición papal, que es la que se va a extender por toda Europa, podríamos decir la Inquisición romana, puesto que en un primer momento son los obispos de cada una de las diócesis quien se va a encargar de ir en contra de los herejes, ¿no? Posteriormente, viendo que por parte de los obispos se cometían pues alguna que otra barbaridad, el Papa tuvo a bien de pues bueno, tomar en sí las riendas de la Inquisición, de este tribunal en contra de las herejías y mediante una bula pues se constituye la Inquisición romana. Ya muy posteriormente, con el pontificado del Papa Sixto IV en el siglo XV, el rey Fernando el Católico, aunque en Aragón ya había Inquisición, pero lo quiso también instaurar en toda la península ibérica, en lo que serían los reinos de Aragón y Castilla, y bueno, pues instaura esta, digamos, entre comillas, nueva Inquisición o nuevo tribunal que va a pues juzgar todos los casos de pues herejías que hay en la península ibérica, ¿no? Entonces hay que hacer estas tres diferenciaciones porque no es lo mismo. Incluso ya en el siglo XVI, con las reformas protestantes, sobre todo con Lutero, empiezan a aparecer otras inquisiciones que tienen el mismo formato, que igual que la Inquisición católica, que es la Inquisición protestante. Estos se van a dedicar más a enjuiciar a todos aquellos que ellos creían que eran brujas, ¿no? Aunque también hay algo Europa, o sea, no, perdón, en la Inquisición católica también hay algo de eso, aunque bueno, pues los más crueles, podríamos decir, los que más condenaron, quemaron, mataron y ahogaron, fueron las inquisiciones protestantes. Si nosotros tenemos en mente las brujas estas de Salem, que fue uno de los últimos juicios por parte de un tribunal inquisitorial, pues vemos que es por parte de la Inquisición protestante, no la Inquisición católica. Entonces vemos que pues muchas veces nos hacemos estas confusiones. También hay que decir que bueno, pues veremos la semana que viene cómo se procedían en estos juicios y también veremos cuáles son los motivos por los cuales Fernando el Católico quiere poner pues esta Inquisición. Una que a lo mejor dicen ustedes pues que santa que puede ser, que es eliminar de la península ibérica a todos los que sean judaizantes y musulmanes, ¿no? Pero también hay otra versión que dice que bueno, pues Fernando el Católico aprovechó este tipo de juicios para poder eliminarse o para poder eliminar a muchos que iban en contra de su corona y también para poder sufragar los gastos del reino, puesto que a todos los que eran condenados por el Tribunal de la Inquisición se les incautaban sus bienes
y estos pasaban a formar parte tanto de la corona como del Tribunal de la Inquisición, que con esto pues se mantenía muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que iremos viendo, también alguna pincelada de qué es lo que pasó aquí en el Nuevo Mundo, en la Nueva España, que también se instaura, bueno, en la Nueva España y en todas las conquistas españolas, se instaura el Tribunal de la Inquisición, pero ya veremos que pues realmente no iban en contra de los indígenas. Realmente los inquisidores nunca condenaron a ningún indígena. Bueno, pues este es el tema que les propuse el día de hoy, espero que les guste y bueno, pues continuaremos la semana que viene y la próxima hablando de algunos temas y algunos personajes de la Inquisición, como puede ser el personaje de Fray Tomás de Torquemada, que a todos nos viene a la mente, pues bueno, pues también hablaremos algo de él. Bueno, pues también hay que decir que, bueno, como siempre me gusta en el Santoral, un poco el día de mañana, es el día que se conmemora a una santa italiana de Siena llamada Santa Catalina de Siena. Hay dos Catalinas muy famosas, que son Santa Catalina de Alejandría y Santa Catalina de Siena. Catalina de Alejandría fue una mártir allá por el siglo IV, mientras que Santa Catalina de Siena fue una terciaria dominica. Los dominicos obviamente dicen que era parte suya, pero bueno, era terciaria, no era monja ni era nada de esto. Pertenecía a un grupo de laicos que, bueno, pues decía que eran dominicos, ¿no? Pero pues ellos vivían en su casa, era terciaria dominica. Igual que había terciarios de otras órdenes religiosas, como pueden ser los capuchinos, los franciscanos, como pueden ser los carmelitas, etcétera, tenían sus órdenes terceras, igual que las tenían los dominicos. Las órdenes terceras, pues eran sobre todo mujeres que habían estado casadas y eran viudas, o algunas otras doncellas que a lo mejor por salud no podían ingresar en un monasterio de monjas de la segunda orden, como tal, con votos y todo, y otras que a lo mejor estaban casadas, ¿no? Pero tenían una vida, digamos, muy edificante y se acercaban a la espiritualidad de una orden determinada, y entonces no hacían votos, pero bueno, pues hacían una serie de promesas para que, bueno, pues formar parte de este movimiento laico que estaba alrededor de pues una orden monástica o una orden mendicante como es la de los dominicos. Santa Catalina de Siena nace en Siena, obviamente, y bueno, pues nace en una familia no rica, pero sí más o menos acomodada. Ella tuvo 20 hermanos, ni más ni menos. Su madre no tenía televisión, entonces tuvo muchos hijos. Y la mitad de ellos murió y quedó la otra mitad. Santa Catalina de Siena tenía una hermana gemela, pero se ve que obviamente tenía un montón de hijos, la verdad. Sí se pasó la señora, y entonces como no podía amamantar a tanta gente, pues a unos los mandaba con una nodriza, que era algo muy común en aquella época. Estamos hablando del siglo XIV. Entonces los mandaba a las nodrizas, que eran mujeres pobres que acababan de dar a luz, tenían solamente un retoño, un hijo, y bueno, como pues les sobraba un poquito de alimento, pues ofrecían el servicio de amamantar a otro hijo que no era suyo. Entonces, Catalina de Siena tenía una hermana gemela, y esta hermana gemela se va con la nodriza. Al poco tiempo, obviamente,
Digo obviamente porque las nodrizas al final, como no había que comer, no producían buena leche, pero no podían dejar al bebé porque si lo dejaban no tenían ingresos, entonces ahí hacían muchas mamarrachadas y entonces pues obviamente la leche que tenían para amamantar a su hijo carnal pues era mucho mayor, entonces le daba más de comer a su hijo legítimo que a uno que estaba pagando por alimentarse de sus pechos, ¿no? Y entonces dejó de amamantar a la hermana, y la cual falleció. Y bueno, pues quedó Santa Catalina. Santa Catalina, que era una chica muy jovial, sus hermanos le llamaban Eufrosinia, es decir, chica alegre, ¿no? Y entonces, poco a poco, ella va queriendo entrar a la vida religiosa. Sus padres se oponen totalmente a que entre en la orden de las monjas dominicas, allí en Siena. Allá tienen una iglesia muy bonita en Siena. Las iglesias de Siena por fuera pueden ser muy feas, pero por dentro sí son muy bonitas. Y bueno, pues resulta de que pues ella entra en lo que se llaman las manteladas. Estas manteladas eran chicas laicas a los que sus padres no le daban dote, no estaban de acuerdo, no tenían la bendición, y entonces ellas entraban a la tercera orden. En un primer momento, casi todas las mujeres de la tercera orden eran viudas o eran doncellas que no se podían casar. Santa Catalina sí se podía casar, pero poco a poco pues sus padres aceptando y la dejan a su libre albedrío. Y bueno, pues toma el hábito de las manteladas, que es como la vemos ahí representada. No vemos un velo blanco, un velo negro, que es el típico de las dominicas, sino un velo blanco. Poco a poco ella va creciendo en la intimidad de su casa, se aparta un poco de todo lo que tiene que ver con los placeres de la vida, grandes comidas, grandes fiestas que hacían sus padres, y se retira a vivir en el jardín de su casa. Allá, bueno, pues resulta de que empiezan a ocurrirle pues estas apariciones místicas, como por ejemplo en el carnaval, la fecha del carnaval antes de la Semana Santa, pues tiene una visión donde bueno, se llaman los desposorios místicos, que también lo va a tener por ejemplo Santa Teresa de Jesús, donde bueno, pues se le aparece Jesús y hace como una especie de boda y le pone un anillo en la mano. Los más cochinos dicen que pues ella vio que Jesús le ponía el prepucio cuando lo circuncidaron en el dedo. Realmente es una cochinada, no creo que fuera esto cierto, pero bueno, pues esto es los desposorios místicos. Y entonces, según para Santa Catalina de Siena, dijo que bueno, pues ya no se podía casar porque su esposo era Cristo. También se le aparece algún que otro ángel, también se le aparece Pedro y Pablo, ¿no? En fin, una serie de santos se le van apareciendo por ahí. Antes de que ella sufriera los estigmas, porque ella es una de los pocos santos que reciben los estigmas invisibles, claro, no se puede certificar que realmente fuera cierto o no. Ella decía que tenía grandes dolores en las manos y en la cabeza, ¿no? Por la corona, los clavos y los pies, pero claro, pues aquello no se ve. Entonces, para creértelo está en chino mandarín. Pero bueno, pues ella decía que tenía las llagas de Cristo en sus manos, en sus pies y en su cabeza. Bueno, pues ella también fue muy importante porque fue una predicadora, lo cual es muy raro en una mujer de aquella época. Además tenía una correspondencia bastante grande con el Papa Urbano VI, creo que fue, que es el que estaba en Aviñón, y gracias a ella hubo un atisbo por parte del Papa Urbano de regresar a Roma, gracias a lo que pues Santa Catalina le iba escribiendo. Incluso fue a hacerle una visita a Aviñón y fue consejera del Papa.
De hecho, ella ya no regresará a Siena, sino que se va a morir en Roma. Y bueno, pues uno de los milagros que ahorita le llaman anorexia nerviosa, pero bueno, antes era un milagro y pues seguramente es un milagro. Resulta de que ella en los últimos años de su vida prácticamente no comía nada, lo único que comía era la hostia consagrada, ¿no? Con eso se mantenía durante mucho tiempo, vivió con esta única dieta, ¿no? Y bueno, pues al final muere en Roma y bueno, pues como saben ustedes, Santa Catalina de Siena, espero que lo sepan, ayudó muchísimo en cuanto a la sanación de la peste negra en Siena. Ella nunca se contagió, su familia sí, en fin, muere en Roma, su cabeza es enviada a Siena, donde se puede ver, es una reliquia. Entran a el convento de Santo Domingo de ahí de Siena y bueno, pues allá está la cabeza de Santa Catalina. También hay un dedo y un pie de Santa Catalina está en Venecia, ¿no? Es una santa muy venerada, incluso es tomada como copatrona de Europa y además es doctora de la Iglesia. Bueno, pues esto se celebra el día de mañana, Santa Catalina de Siena. Quien tenga pues este nombre, pues felicidades. Y muchas veces se dice, bueno, ¿cuál será la mía? Santa Catalina de Siena, Santa Catalina de Alejandría, Santa Catalina Labouré, porque hay varias Catalinas. Pues a mí siempre me dijeron que es el que está más cerca a tu cumpleaños. Entonces, bueno, pues quien esté más cerca de este santo, pues o de esta santa, pues le celebraremos su onomástico. Bueno, vamos a una pausa y ahora sí regresamos para hablar sobre la Inquisición española. Hola amigos, él es Ricardo Wood. Él es Benjamín. ¿Y tú quién eres? Yo soy el aire. Los Y los- invitamos. ¡Oh! ¡Chingado! Así los vamos a esperar. Esto está con madres. ¿Cuándo? Y bueno, me agarraron aquí, que sabe que la vida nunca para. Bueno, pues resulta de que vamos a hablar de la Inquisición española. Bueno, el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición, que así es como se conocía, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, tenía el siguiente emblema o escudo, que ahorita se lo va a poner Susan, y bueno, pues es conocida como la Inquisición española. Se funda en España en el año 1478, estando en el pontífico Sixto IV, el Papa Sixto IV, y se funda por petición del rey Fernando el Católico, también por la reina Isabel, porque ya saben ustedes que el lema de los reyes católicos era tanto monta, monta tanto, y nosotros le ponemos Isabel como Fernando, ¿no? Es decir, que Isabel y Fernando eran sumamente, pues los dos, aunque cada uno en su reino, Fernando en Aragón, Isabel en Castilla, pero los dos se metían en los asuntos del reinado del esposo o de la mujer. Y entonces los dos piden a el Papa Sixto la creación de este Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Qué es lo que pretendía el rey Fernando el Católico, que es el que más hincapié hace? Puesto que en Castilla no había habido Inquisición, porque hasta el reinado de Isabel la Católica, la mayoría del reino de Castilla estaba gobernado o estaba invadido por el Califato de Córdoba, es decir, por los de religión maometana que estaban allá pues en este reino. Entonces no había tanta influencia del Tribunal de la Santa Inquisición. Pero lo que quería principalmente el rey Fernando, que ya tenía conocimiento, porque el reino de Aragón, que se conquista un poco antes,
que el reino de Castilla pues ya tenía conocimiento de cómo funcionaba ese tribunal de la Inquisición en el reino de Aragón, la Inquisición papal, y quiere también instaurar este tribunal en Castilla, ¿no? Pero lo principal era mantener la ortodoxia de la religión única en todo el reino de la península ibérica, ¿no? Bueno, los dos reinos de la península ibérica, tanto en Aragón como Castilla. Es decir, que en todo el reino, en los dos reinos, hubiera una única religión. Durante mucho tiempo llegaron antes los judíos. En la península ibérica hubo casi todos los pueblos. Había un barrio judío que se llamaba la Judería. Luego, en el año 1711, llegan los musulmanes y, bueno, pues empiezan a quedarse en estas poblaciones, y las minorías, los cristianos. En 1478 estamos hablando que prácticamente todo el reino de Castilla está conquistado. Y ahora la mayoría van a ser los cristianos y las minorías van a ser los musulmanes y van a ser los judíos. Entonces hay que convertirlos a todos, a estos judíos y musulmanes, hay que convertirlos al cristianismo, ¿no? Que realmente es una religión un poco más sana, ¿no? Pero bueno, pues había que convertirlos. Entonces es el rey Fernando el Católico el que se da cuenta de que había unos, sobre todo judíos, que eran un poco mentirosillos. Es decir, ellos decían que se convertían al cristianismo, se bautizaban, pero llegaba el sábado y cerraban sus ventanas y prendían la menorá con las 7 velas y celebraban el sabbat. Entonces, esto era lo que ellos llamaban como judeizar. Es decir, de puertas para afuera decían que eran cristianos, pero de puertas para adentro en sus casas ellos celebraban los ritos judíos, lo cual no se podía permitir porque acababa de ser bautizado y bueno, pues esto te costaba ir al tribunal de la Inquisición. También es importante decir que, bueno, pues la primera vez que aparece el Tribunal de la Inquisición es en el sur de Francia, en el año 1184, cuando, bueno, pues el Papa pues da obviamente instrucciones, porque en esa región estaban los cátaros y los albigenses. ¿Se acuerdan ustedes? Aquellos que decían que los sacramentos no servían para nada, que todo lo que era carne era mala, todo lo que era material era del demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues contra esos aparece el Tribunal de la Inquisición, pero es episcopal, es decir, cada obispo de cada diócesis va a tener una vara de medir diferente, ¿no? Este tipo de Inquisición va a ser luego transformado en el siglo XIII por el Papa en turno, que luego veremos qué es, y va a durar este tipo de Inquisición, tanto la episcopal como la romana como la española, van a durar hasta el siglo XIX, hasta el año 1834, cuando la reina Isabel II abole totalmente la Inquisición. Era una mujer que tenía que tener cuidado uno con ella, le gustaba mucho, ¿cómo lo digo para que no se oiga feo? Le gustaba mucho divertirse con hombres, es decir, tuvo un montón de amantes. Le gustaba comer como descosida, en fin, no tenía unos modales muy finos, la hija de Fernando VII. Bueno, pues esta es Isabel II. No se piensen ustedes que la reina Victoria, que más o menos está en esta fecha de Inglaterra, era también una linda persona. Ella tuvo también, la reina Victoria de Inglaterra tuvo un montón de amantes, un montón de hombres, y también comía como asquerosa.
¿Para qué voy a decir mentira? Pues bueno, las dos prácticamente eran iguales y bueno, pues en España se abole la Inquisición en el año 1884. Perdón, 1834. La competencia que tenía el Tribunal de la Inquisición Española pues era únicamente sobre los cristianos bautizados. Es decir, ya que en España no había libertad de culto, en España no había libertad de religión, eso es hasta hace muy poco, en cualquier país, aquí en México tampoco había libertad de religión, hasta que llegaron los masones con Benito Juárez, que menuda fichita también. Tengo unas ganas de hablar de él para que se les quite el velo de la cara de este señor, porque fue un dictador al fin y al cabo, bastante cruento. Bueno, pero eso es otra cosa. Y bueno, pues resulta de que no podía haber libertad de culto. Y entonces, como todos los súbditos se tenían que bautizar, entonces el Tribunal de la Inquisición solamente estaba a expensas o estaba para juzgar a los cristianos viejos. Los cristianos viejos son los que toda la vida han sido cristianos, ¿no? Sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, todos han sido cristianos. Y luego estaban los cristianos nuevos. Los cristianos nuevos son estos judíos que veían que peligraban sus bienes, sobre todo económicos, sus puestos, sus trabajos, entonces se convertían al cristianismo, ¿no? Estos son los que se llaman cristianos nuevos. Santa Teresa por ahí tenía alguna cosa de cristiano nuevo, sobre todo sus abuelos, y Fray Tomás de Torquemada también tenía por ahí sus abuelos que eran judíos, ¿no? Pero bueno, eso será después. Esto se extiende a todos los súbditos del reino, ¿no? Es decir, el reino de España en un el reino de Castilla y Aragón en un primer momento van a ser en la península ibérica, pero desde el año 1492 que llegan los españoles, afortunadamente, llegan a esta región de América, pues se funda la Nueva España y son también súbditos todos los que habitan aquí, tanto indígenas como no indígenas, tenían los mismos derechos. Y entonces también se instaura la Inquisición aquí, pero solamente para los bautizados. Es decir, nunca hubo injerencia en la vida de los indígenas. Si los indígenas no estaban bautizados, se trataba de convertirlos al cristianismo para poder bautizarlos y bueno, pues, pero si no estaban bautizados no se les podía hacer un juicio, porque pues obviamente estaban aprendiendo un poquito cómo era esta vida nueva que les había llegado. Entonces, por mucho que digan que la Inquisición mató a indios, eso son mentiras, como muchas de las que dicen. Nuestra querida momia que tenemos en el Palacio Nacional dice muchas mentiras, sobre todo de historia. Ella es científica, no es historiadora, no le hagan caso. De lo que diga, la mitad se la creen y de la mitad, ¿no? O sea, prácticamente no se crea nada de lo que dice esta señora porque es todo mentira. Bueno, pues entonces hay una ley que dice el rey lo siguiente. Estamos hablando del rey Fernando el Católico. Dice que los inquisidores nunca procediesen contra los indios, sino contra los cristianos viejos y sus descendientes, y a las otras personas contra quien en estos reinos de España se puede proceder. Es decir, nunca contra los indios, nunca contra los musulmanes, nunca contra los judíos. Ahora bien, una vez que los judíos, musulmanes o indios se bautizaban, ahí sí ya habían acatado todas las normas de la religión católica y se podían enfrentar a un juicio de la Inquisición. Es decir, un indígena que tenía un idolito en su casa, dice: ya me convencieron los franciscanos, los dominicos o quien sea, ya me voy a bautizar porque realmente creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues se bautiza, pero sigue teniendo ese idolito en su casa y le sigue poniendo de comer unos tamales, le sigue de poner un poco de pulque, en fin, esas ofrendas que se le hacen a los idolitos.
Si es sorprendido, el Tribunal de la Inquisición lo puede acusar. ¿Por qué? Porque ya ha sido bautizado. Como les dije, pues bueno, la primera Inquisición episcopal del siglo XII es reformada por el Papa Lucio III, va a tomar todo el poder de la Inquisición episcopal y en el siglo XIII, en el año 1231, el Papa Gregorio IX es el que va a cambiar la Inquisición de episcopal a romana o episcopal, o papal, y posteriormente en España se va a hacer con el rey Fernando, pues esta Inquisición española. Ya en la península ibérica, sobre todo en el reino de Aragón, como ya les dije, estaba la Inquisición. Pero ya por el siglo XV, cuando empieza a reinar el rey Fernando el Católico, la Inquisición ya está de capa caída, es decir, nadie le hacía mucho caso, ¿no? Puesto que los judíos, que principalmente contra quienes van, pues tenían puestos de poder. Es decir, eran consejeros del rey, eran banqueros, tenían negocios, se dedicaban al comercio, sobre todo con rutas comerciales, es decir, era prácticamente toda la sociedad burguesa los que tenían la pasta, los que tenían el dinero. Y obviamente con el paso del tiempo la Inquisición se dio por vencida porque los judíos no iban a dar su brazo a torcer. Los primeros o los inquisidores más importantes del reino de Aragón se llamaban Raimundo de Peñafort y Nicolás Eymerich, que fue el que escribió el martillo de las brujas, el libro del martillo de las brujas. Y al final, cuando empieza a reinar Fernando el Católico, empieza a promover un poco más la actividad de la Inquisición en su reino, en Aragón, y también quiere instaurarlo en el reino de Castilla. Durante el reinado de Fernando el Católico, pues fue una represión bastante fuerte en contra de los judaizantes. Ya saben ustedes que solamente en un primer momento, contra los judíos que se bautizaron, ¿no? Para mantener su estatus y su riqueza, puesto que si la Inquisición los encontraba judaizando, pues les requisaban sus bienes, perdían sus puestos de poder. Los primeros, las juderías más importantes, hay un mapa por ahí de España para que vean ustedes, son en ciudades portuarias y grandes, sobre todo Sevilla, Valladolid no tiene puerto, Toledo tampoco tiene puerto, pero Valencia, lo que sería Barcelona, ahí así había una gran cantidad de judíos, ¿no? De juderías. Poco a poco, ya instaurada la Inquisición española por parte del Papa Sixto IV y del rey Fernando el Católico, los judíos no tienen más remedio que, si quieren mantener un poco su estatus, se tienen que convertir. Esto es muy mal visto por todo su entorno judío, puesto que pues, son unos traidores a su religión. Pero además también son mal vistos por los cristianos viejos, porque están recelosos de que se hayan convertido únicamente para conservar su estatus y sus bienes económicos, ¿no? Entonces, por donde los vieran, los pobres cristianos nuevos, pues eran mal vistos. Hay 4 motivos por las que es posible de que el rey Fernando el Católico propusiera, ¿no?, un poco el inicio de la Inquisición. Unos dicen que es sobre todo por el establecimiento de una unidad religiosa.
es decir, él quería que en toda la península ibérica hubiera solamente cristianos. Lo que estamos viendo ahí en los mapas son los tribunales más importantes de la Inquisición, en Valencia, en Barcelona, Zaragoza, Murcia, Granada, Sevilla, Córdoba, Toledo, Madrid, Santiago de Compostela, Logroño, Valladolid, que son un poco los tribunales más importantes. Sin embargo, estos tribunales, digamos, importantes de cada región tenían otras sucursales en diferentes ciudades, ¿no?, o pueblos. Incluso cualquier parte del gobernador de un pueblo pequeño llegaba ahí la Inquisición, es decir, los dominicos principalmente, y en el ayuntamiento o en la regidoría, lo que fuera, como se llamara en aquel momento, empezaban los juicios. Es decir, cada pueblo tenía o los brazos de la Inquisición se extendían por todo el territorio, ¿no? Y incluso hoy día, si ustedes viajan por la geografía española, en muchos pueblos todavía se encuentra la llamada picota, donde colgaban a los ajusticiados, ¿no? Entonces, estas picotas vienen por parte de la Inquisición, que eso ya lo veremos después. Entonces, la primera razón por la que los historiadores dicen que Fernando el Católico instauró la Inquisición es porque quiere que la religión católica esté en toda la península ibérica. Otra de las razones, que puede ser mucho más verídica, porque Fernando el Católico, a pesar de estar casada con Isabel la Católica, que era una santa, era una fichita, ¿no? Era bastante cruel. Si ustedes han oído decir sobre un tal llamado Maquiavelo, pues él escribió alguno de sus libros, o este personaje se inspiró en estos libros gracias al rey Fernando el Católico, o sea, una persona bastante maquiavélica, como diríamos actualmente. Bueno, ¿cuál es esa segunda razón? Es debilitar la oposición política que tenía el rey Fernando el Católico en el Reino de Aragón. Es decir, como ya les comenté antes, la mayoría de los ricos, la mayoría de los consejeros del rey de Aragón eran judíos. Entonces, claro, quitándoselos de en medio, pues él sería un poco más libre y tendría más dinerito, que es la tercera razón. La tercera razón es la financiación económica, puesto que se confiscaban todos los bienes a estos judíos ricos, ¿no? Aquí hay que decir que la mayoría de los judíos que son condenados como judaizantes eran judíos ricos. Esto le convenía tanto a la Inquisición como al rey, porque una parte iba al rey y otra parte iba al tribunal de la Inquisición. En fin, si eras un judío pobre, pues raro era que pues, te condenara a la Inquisición. Y bueno, pues al final la cuarta razón, que es obvia, es acabar con la poderosa mayoría de los judíos conversos. Es decir, ya se habían convertido, ¿para qué quieren acabar con ellos? Pero bueno, en fin, ya me quedan 5 minutos. Vamos allá. El primer dominico en introducir la Inquisición española en España fue un dominico, un fraile dominico llamado Alonso de Ojeda. Él era arzobispo de Sevilla y en el año 1477 le dice a la reina Isabel la Católica que allá en Sevilla había muchos, tanto musulmanes como judíos, que se habían convertido, pero que seguían siendo infieles, porque seguían con sus prácticas erróneas en cuanto a su religión. Entonces, esto se le queda detrás de la oreja a la reina Isabel la Católica y le dice a Fernando, a su esposo Fernando: oye tú, ¿qué te parece si ponemos la Inquisición, ¿no?, para limpiar un poco esto? Porque ya el obispo de Sevilla me está diciendo que eso no pinta bien. Y entonces el rey Fernando el Católico le pide permiso al Papa y se lo da. También Fernando el Católico quiere imponer la Inquisición española en Aragón,
pero en Aragón ya estaba la Inquisición papal. Y entonces sabía el Papa Sixto IV que si le daba permiso a Fernando que en Aragón instaurara la Inquisición española, obviamente aquello iba a ser un desmadre. Sin embargo, poco a poco, por intereses políticos, le da permiso el Papa Sixto IV y ya en toda la península ibérica se instaura la Inquisición española. Posteriormente, se forma otro tribunal de la Inquisición por el fraile Miguel de Marillo y el fraile Juan de San Martín, y son nombrados en el año 1480 en una pequeñita ciudad cerca de Valladolid llamada Medina del Campo. Allá se celebra incluso el primer juicio contra los judaizantes, pero el primer auto de fe, que hay una imagen por ahí también para que lo vean, es en el año 1481 en la ciudad de Sevilla, donde mueren quemados, obviamente. Este es el Tribunal de la Inquisición de Sevilla. Ahorita me va a poner el auto de fe. Y mueren 6 judaizantes en este auto de fe. Los autos de fe eran unas fiestas, no se piensen que era cualquier cosita, iban y montaban ahí 4 cacharros para quemar y arriba una persona, ¿no? Se hacía todo un espectáculo súper importantísimo para matar a los herejes, ¿no? Posteriormente, en el año 1492, ya se instauran formalmente todos los tribunales importantes, como va a ser en Córdoba, en Toledo, en Jaén, en Medina del Campo, en Segovia, en Valladolid, en Valencia, en Barcelona, en fin, en toda la geografía de España. No es hasta en el año 1484 que aparece un fraile dominico en Aragón que se llama Tomás de Torquemada, cuando ya el Papa Sixto IV le da permiso al rey Fernando el Católico para instaurar la Inquisición española. Fernando el Católico nombra a este dominico, Fray Tomás de Torquemada, para que sea el inquisidor general de toda España. Hay una imagen por ahí para que vean cómo era Fray Tomás de Torquemada, que era una persona bastante fea, según el retrato. La verdad yo no lo conocí, pero bueno, pues este va a ser el inquisidor general, del cual hablaremos la semana que viene. Y por último, tenemos 4 periodos, ya me quedan 2 minutos, perfecto. Y por último tenemos 5 periodos, importantes desde el nacimiento de la Inquisición española hasta el final de la Inquisición española. Desde el año 1480 hasta el año 1430, lo primero que se va a hacer, lo que se va a encargar la Inquisición española es ir en contra de los judaizantes, es decir, cristianos nuevos, judíos que se bautizaron, pero siguen sus prácticas judías. A esos hay que erradicarlos. Fue bastante importante la persecución entre estos años. En el siglo XVI hay una relativa tranquilidad, es decir, ya no había tantos judaizantes, pero desde el año 1460 hasta el año 1614 va a empezar de nuevo un movimiento bastante importante en cuanto a la Inquisición. ¿Por qué? Por 2 razones. Una es porque empieza la Reforma Protestante, es decir, todos los protestantes tienen que ser exterminados, y en segundo lugar, como ya se habían encargado de los judíos, pues ahora ¿contra quién tenían que ir? Pues contra los musulmanes. Contra los musulmanes no los quemaron, pero los expulsaron de toda la península ibérica. Es decir, todo el reino de Aragón perdió un montón de población porque se tuvieron que ir gracias a este personaje de Fray Tomás de Torquemada. Ellos se subieron a los barcos, los musulmanes, y prefirieron irse antes de ser bautizados. Y ya en el siglo XVII, la mayoría, o a lo que se va a centrar la Inquisición española, es más bien a los cristianos viejos. Ahí sí empezamos con un pequeño movimiento en contra de las brujas y los hechiceros, ¿no? Porque van en contra de los cristianos viejos. Ya no había judíos, ya no había moros, ya no había protestantes. ¿Contra quién quedaba ahora?
pues contra los cristianos. Entonces hay que eliminar a los curanderos, las brujas, hechiceros, etcétera, 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 que es lo más característico, lo que nosotros tenemos aquí grabado a fuego en la mente, a lo que se encargaba la Inquisición. Y por último, en el siglo XVIII es ya la extinción definitiva de la Inquisición, porque ya no había quien perseguir, ya no había herejes, ya no había protestantes, ya no había judíos, ya no había moros, ya no había brujas. Entonces la reina Isabel II dijo: esto es mucho gasto, mejor los borramos de pues la política de España, y por eso desaparece la Inquisición española. Pero bueno, la semana que viene hablaremos de cómo era un juicio de la Inquisición, y la siguiente hablaremos de estos tres personajes, de Raimundo de Peñafort, de Lemerich y de Fray Tomás de Torquemada, para conocer un poquito más a estos personajes. Bueno, nos vemos aquí la semana que viene por Visionarte, por el canal Conéctate en Línea.